Grace Mitchell entró en la cafetería empapada de pies a cabeza y llegaba exactamente 10 minutos tarde. Ni siquiera tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que la despidieran en el acto. Allí mismo, delante de docenas de clientes que se quedaron sentados en silencio, atónitos, viendo lo que ocurría. Nadie dijo nada, nadie se atrevió a intervenir, y Grace no tenía ni idea de que el desconocido al que había ayudado bajo la lluvia torrencial la noche anterior también estaba allí. Él estaba sentado en silencio en un rincón, detrás de un periódico, observando sin decir nada mientras le lanzaban palabras crueles. Grace tampoco sabía que, en ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, el nieto de ese hombre, uno de los más poderosos y peligrosos de Chicago, estaba recibiendo una llamada de su abuelo. En el instante en que Luca Grayson cruzó las puertas del Rosewood Diner, cada insulto que el gerente le había lanzado a Grace volvería para atormentarlo por el resto de su vida. Pero antes de llegar a esa parte, déjenme contarles la historia desde el principio. Los momentos que parecían insignificantes y que, sin embargo, al final cambiaron para siempre la vida de 3 personas. ¿Qué sucedió exactamente aquella noche lluviosa? ¿Y por qué llevó a Grace a ese momento fatídico? La tormenta de aquella noche era brutal, despiadada. Gotas de lluvia tan pesadas como mazos golpeaban el parabrisas de un viejo Honda Civic del año 2008. Grace Mitchell se agarraba el volante con fuerza, sus ojos verdes enrojecidos por el cansancio. Las mangas de su uniforme de trabajo aún estaban húmedas por el agua de fregar platos que le había quedado de su turno de noche. Los limpiaparabrisas funcionaban a toda velocidad, chirriando en señal de protesta, y aún así solo le permitían ver unos pocos metros delante de ella. Eran las 11 de la noche. El restaurante Rosewood había cerrado tarde esa noche porque un grupo de oficinistas había organizado una fiesta de despedida para un compañero. Grace les había atendido con la misma sonrisa amistosa de siempre, aunque su mente no dejaba de pensar en su hijo de 5 años, que la esperaba en casa con el vecino Oliver. Probablemente ya estaría dormido, pero aún así necesitaba comprobar que respiraba con normalidad. El asma de Oliver había empeorado últimamente. Su sueldo de esta semana solo le daría para comprar su medicina. Si no ocurría nada inesperado, si el coche no se averiaba, si Oliver no acababa otra vez en urgencias, demasiados CD en la vida de una madre soltera. Grace exhaló y se frotó los ojos con el dorso de la mano. 4 años. Habían pasado 4 años desde que Ryan se marchó, sin una sola explicación, sin una sola llamada, sin un solo dólar de ayuda. 4 años siendo madre y padre, haciendo malabarismos con las facturas, abrazando a su hijo durante la noche cuando lloraba y preguntaba por qué su padre nunca volvía a casa. A veces se preguntaba si había hecho lo suficiente, pero solo podía seguir adelante por Oliver, porque su hijo se merecía una vida mejor. Los faros de su coche atravesaron la cortina de lluvia que tenía delante, revelando hileras de arces empapados que bordeaban la carretera a ambos lados. La ruta a casa a través de los suburbios de Chicago estaba desierta a esa hora, tan desierta que cuando se dio cuenta de que algo iba mal más adelante, su corazón comenzó a latir con más fuerza. Un Bentley negro brillante estaba aparcado torcido en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando débilmente a través de la espesa lluvia. El capó estaba abierto de par en par, y finas volutas de humo se elevaban y se disolvían en el viento frío. Y junto al coche había un hombre mayor, con el pelo blanco pegado a la cabeza y un costoso traje negro ahora empapado. Se agarraba con una mano al lateral del coche para mantener el equilibrio. Sin paraguas, sin nadie que le ayudara, solo un anciano mirando fijamente su teléfono, con el rostro tenso por la preocupación bajo la tenue luz de los faros. Grace pisó el freno. Su coche se deslizó ligeramente sobre la carretera mojada. La lógica le decía que ya llegaba tarde. Oliver la estaba esperando en casa. Era un tramo de carretera solitario. No sabía quién era ese hombre. Ese Bentley podía ser un señuelo colocado por alguien peligroso. Pero entonces vio que le temblaban los hombros. Vio que sus dedos manipulaban torpemente la pantalla del teléfono una y otra vez y seguían sin conseguir nada porque no había cobertura en esa zona. Vio a un ser humano que realmente necesitaba ayuda. Grace recordó lo que le había dicho su madre antes de morir. Hija mía, cuando ayudas a alguien, no sabes a quién estás ayudando. Podría ser un ángel poniendo a prueba tu corazón.
Grace nunca olvidaría los ojos de su madre cuando se lo dijo, y Grace sabía que quería ser el tipo de persona de la que su madre se sentiría orgullosa. Se detuvo y bajó la ventanilla hasta la mitad. El olor a asfalto mojado y aceite de motor se extendió por el habitáculo. ¿Está bien, señor?, le preguntó, con la voz atravesando el rugido de la lluvia. Si quieres saber qué pasa después, dale a me gusta para apoyar el canal. Comparte este video con cualquiera que necesite escuchar una historia bonita. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la siguiente parte de la historia. El hombre se sobresaltó y se dio la vuelta, entrecerrando los ojos bajo la tenue luz de los faros mientras intentaba distinguir quién había hablado. En su rostro arrugado se mezclaban la sorpresa y la cautela, el tipo de cautela que proviene de una vida en la que siempre se le ha abordado por motivos que nunca han sido del todo puros. Se quedó quieto un momento, con la lluvia aún cayendo sobre él, y solo entonces respondió, con la voz temblorosa por el frío: «Mi coche se ha averiado. El servicio de asistencia en carretera no responde, y creo que me he perdido». Grace lo miró su traje caro ahora empapado, sus zapatos de cuero pulido ahora en un charco, su cabello blanco pegado a la frente. No le preguntó quién era, no le preguntó de dónde venía, no le preguntó cuánto valía ese Bentley. Solo le dijo con suavidad, pero con firmeza: «Suba al coche, señor. Si se queda aquí unos minutos más, se resfriará». Harold Grayson se quedó de pie bajo la lluvia, mirando el viejo Honda Civic destartalado y a la joven que le invitaba a subir. Todas las lecciones que había aprendido sobre tener cuidado con los desconocidos resonaban en su cabeza. ¿Quién es ella? ¿Por qué se ha detenido? ¿Es seguro? Pero entonces una fuerte ráfaga de viento lo atravesó y su cuerpo se estremeció violentamente. El traje mojado se le pegaba a la piel, sus zapatos parecían helados y su teléfono seguía sin tener cobertura. Habían pasado 45 minutos desde que el coche se averió y no había pasado ni un solo vehículo. Quizás a veces una persona simplemente tiene que confiar en la amabilidad de un extraño. Caminó hacia el Honda, abrió la puerta y se deslizó en el asiento del pasajero. El agua goteaba de su ropa sobre el cuero desgastado, dejando manchas oscuras. Dentro del coche hacía más calor gracias a un viejo calefactor que funcionaba a toda potencia. «Gracias», dijo Harold con la voz aún temblorosa. «No tenías por qué hacerlo». Grace se giró y cogió un abrigo de repuesto del asiento trasero y se lo entregó. «Nadie debería estar solo en una tormenta, señor». Se desvió por una carretera secundaria estrecha, con los limpiaparabrisas aún golpeando violentamente el parabrisas. Harold se puso el abrigo sobre los hombros y sintió cómo el calor comenzaba a penetrar en su cuerpo. Miró a la joven que conducía, con los ojos verdes fijos en la carretera, el rostro cansado, pero suavizado por una inconfundible dulzura. No le hizo ni una sola pregunta sobre su identidad, su trabajo o el lujoso coche que había dejado en el arcén. Lo primero que le preguntó fue: «¿Ya tiene más calor? Puedo subir la calefacción si lo necesita». Harold sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie lo trataba así? Como a un ser humano normal, no como un nombre en una revista de negocios, ni como un balance andante. Asintió con la cabeza. «Estoy bien, gracias». «¿Cómo se llama?» «Grace Mitchell». «¿Y usted?» Harold Grayson». Condujeron en silencio durante un rato, con la lluvia golpeando constantemente el techo como una canción triste. Grace preguntó sin apartar la vista de la carretera: ¿a dónde se dirigía antes de que se averiara el coche? «A una reunión en las afueras. Terminó más tarde de lo previsto. Y entonces me encontré con la tormenta. Creía que conocía un atajo. Resultó ser un desvío». «El GPS también miente a veces», dijo Grace con una leve sonrisa. «¿Tienes a alguien a quien llamar? ¿Familia o amigos?» Harold se quedó callado un momento. Podía llamar a Luca, su nieto, el hombre que enviaría un helicóptero a buscarlo en 30 minutos si fuera necesario, pero no quería hacerlo. Esa noche quería ser un hombre normal. «No Harold Grayson, de Grayson Holdings». «Mi teléfono no tiene cobertura», dijo simplemente, «y no quiero molestar a nadie a estas horas». Grace asintió con la cabeza y luego dudó antes de volver a hablar. «Señor Grayson, a estas horas no hay ningún hotel cerca y sigue lloviendo mucho. Mi casa no está lejos. Si no le importa, puede quedarse a pasar la noche. Por la mañana, llamaré a la asistencia en carretera para usted». Harold miró a la joven con evidente sorpresa en su rostro.
Ella estaba llevando a un completo desconocido a su casa cerca de la medianoche. ¿No tenía miedo? Grace pareció leer sus pensamientos. Mi madre solía decir, cuando ayudas a alguien, no sabes a quién estás ayudando. Podría ser un ángel poniendo a prueba tu corazón. No creo que sea usted una mala persona, señor Grayson. Solo veo a alguien que necesita ayuda. Harold no dijo nada. Solo asintió lentamente. En su pecho, algo cálido comenzó a extenderse, algo que no había sentido en muchos, muchos años. El viejo Honda Civic siguió avanzando bajo la lluvia, llevando a dos desconocidos hacia el pequeño apartamento de Grace Mitchell. El coche se detuvo frente a un edificio de apartamentos de 3 pisos. Su pintura de color crema se había descolorido con el paso del tiempo. Grace apagó el motor y miró a Harold. Ya hemos llegado, señor. Estoy en el segundo piso. Lamento que no haya ascensor. Harold asintió y salió a la noche. La lluvia había amainado hasta convertirse en un ligero chispeo, pero aún era suficiente para empapar la ropa que ya estaba empapada. Subieron por una estrecha escalera de hormigón, con sus pasos resonando en el silencio de la noche. Grace abrió la puerta del apartamento lo más silenciosamente que pudo y le indicó a Harold que entrara primero. El apartamento era pequeño, muy pequeño, tal vez solo una décima parte del tamaño de la sala de estar de la mansión de Harold, pero todo estaba ordenado y limpio. Un viejo sofá gris estaba pegado a la pared. Cerca había una pequeña mesa de comedor con 2 sillas. En una esquina, una modesta cocina tenía unas cuantas ollas colgadas de un estante. En la pared había fotos de un niño pequeño con el pelo castaño y rizado, cuya brillante sonrisa llenaba cada marco. Mi hijo, Oliver, de 5 años, susurró Grace cuando se dio cuenta de que Harold estaba mirando las fotos. Está durmiendo en el dormitorio. Se acercó a una puerta que estaba ligeramente entreabierta. Miró dentro un momento y luego se volvió, con el rostro visiblemente más aliviado. Dormía profundamente, con la respiración tranquila. Harold se quedó de pie en medio de la sala, moviendo lentamente los ojos de un rincón a otro de ese pequeño espacio. Vio una pequeña pila de facturas médicas sobre la mesa, con los nombres de medicamentos para el asma impresos en ellas, medicamentos que reconoció porque los había revisado una vez cuando una empresa farmacéutica de su conglomerado los producía. Vio el viejo refrigerador y cuando Grace lo abrió para buscar comida, vio que estaba casi vacío. Solo una pequeña caja de leche, unos huevos y algunas verduras marchitas. Vio los zapatitos de Oliver, cuidadosamente colocados junto a la puerta, con las suelas desgastadas y un pequeño desgarro en la puntera, cuidadosamente cosido con hilo negro. Harold sintió un nudo en la garganta. Estaba acostumbrado a banquetes lujosos, a botellas de vino que costaban más que el salario mensual de una persona normal, a negociaciones millonarias. Pero allí, de pie en ese pequeño apartamento, por fin estaba viendo un tipo de vida completamente diferente. Señor, solo tengo fideos instantáneos, dijo Grace con una sonrisa avergonzada, sosteniendo 2 paquetes. ¿Le importa? Harold miró a la joven en la estrecha cocina, con el uniforme aún húmedo, el cabello castaño revuelto por la lluvia y el viento, y sin embargo, sus ojos verdes aún brillaban con sincera preocupación. Estaba compartiendo lo que podría ser su última comida con un completo desconocido. Quizás ni siquiera esté segura de tener suficiente dinero para la medicina de su hijo esta semana, y sin embargo, estaba dispuesta a dar todo lo que tenía. Los fideos instantáneos suenan maravillosos, dijo Harold, con una voz más suave de lo habitual. Señorita Mitchell, llámeme Grace. Ella lo interrumpió mientras comenzaba a hervir el agua. Grace, asintió él. Entonces déjeme ayudarla. No hace falta, señor. Siéntese y descanse. Estoy acostumbrada. Ella señaló hacia el sofá. Hay toallas limpias en el cajón debajo de la mesa. Puede secarse antes de resfriarse. Harold encontró una toalla y comenzó a secarse el cabello blanco. Se sentó en el sofá y sintió cómo el cojín se hundía bajo su peso por los años de uso. Desde ese ángulo, podía ver a Grace en la cocina. La forma en que añadía con cuidado un huevo a la olla de fideos. La forma en que picaba los últimos trozos de verduras para echarlos. La forma en que hacía todo con una ternura que hacía que pareciera la comida más importante del mundo. 10 minutos más tarde, Grace sacó 2 cuencos humeantes y colocó uno delante de Harold. Su cuenco tenía un huevo. El de ella no. Harold se dio cuenta, pero no dijo nada. Cogió los palillos y cuando dio el primer bocado,
Sintió que era la mejor comida que había probado en años, no por el sabor, sino porque había sido cocinada con algo que el dinero no puede comprar. Amabilidad. Harold miró a Grace sentada frente a él. Comía despacio y de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia la habitación de Oliver, como si necesitara asegurarse de que su hijo seguía estando bien. En los 78 años de vida de Harold, había conocido a innumerables personas, ricas y poderosas. Personas dispuestas a hacer cualquier cosa para ganarse su favor. Pero nadie le había mostrado nunca la verdadera riqueza como lo había hecho esta joven. Ella no tenía nada, y sin embargo, lo tenía todo. Tenía algo que su nieto Luca había perdido hacía mucho tiempo, algo que el propio Harold había olvidado en el brutal mundo de los negocios. La capacidad de ver al ser humano en cada persona, sin importar quién fuera. El plato de fideos estaba medio vacío cuando Harold dejó los palillos y miró a Grace. Ese niño pequeño, Oliver, ¿cuántos años tiene ahora? 5, respondió Grace, con los ojos iluminados en cuanto pronunció el nombre de su hijo. Es un niño muy bueno. Le encanta dibujar y le apasionan los dinosaurios. Todas las noches, antes de acostarse, me pide que le cuente historias de dinosaurios, aunque ya se las haya contado 100 veces. Harold sonrió. ¿Y el padre del niño? Preguntó, y luego dudó. Siento si estoy siendo demasiado curioso. Grace se quedó callada un momento, con la mirada fija en los fideos que se enfriaban en el plato. Se marchó cuando Oliver tenía 1 año. Un día dijo que se iba de viaje por trabajo y nunca volvió. Ni una llamada, ni un mensaje, ni $1 de ayuda. Han pasado 4 años. No sé dónde está, si está vivo o muerto. No había amargura en su voz, solo el agotamiento de alguien que hacía tiempo que había aceptado la realidad. Harold sintió cómo la ira le subía por el pecho, no por nada que le hubieran hecho a él, sino por la crueldad de lo que le habían hecho a esta joven y al niño que dormía en la habitación de al lado. Lo has criado sola durante 4 años, dijo, bajando la voz. Eres muy fuerte, Grace. Grace negó suavemente con la cabeza. No soy fuerte, señor. Es solo que no tengo otra opción. Oliver es todo lo que tengo. Tengo 2 trabajos, limpio oficinas por la mañana y sirvo mesas por la noche. A veces estoy tan cansada que siento que voy a desplomarme. Pero entonces lo miro y me digo a mí misma que solo tengo que aguantar un día más. Hizo una pausa y miró hacia la puerta del dormitorio. Mi sueño no es nada grandioso, señor. Solo quiero que Oliver vaya a una buena escuela, que tenga amigos, que viva sin preocuparse cada mes por el dinero para su medicina para el asma. Quiero que algún día se sienta orgulloso de su madre, aunque su madre solo sea una camarera. Harold la escuchó con el pecho oprimido. Pensó en las reuniones de la junta directiva, en los acuerdos millonarios, en las lujosas fiestas a las que había asistido. De repente, todo eso le pareció insignificante comparado con la sencilla esperanza de una madre soltera que no deseaba nada más que una vida mejor para su hijo. ¿Y usted? Preguntó Grace en voz baja. ¿Tiene familia? Harold asintió lentamente. Mi esposa murió hace 10 años. Teníamos un hijo, pero él y su esposa murieron en un accidente aéreo cuando mi nieto solo tenía 10 años. Después de eso, yo mismo lo crié. Grace se llevó una mano al pecho. Lo siento mucho. No lo sabía. No pasa nada, dijo Harold con un ligero tono de tristeza en la voz. Mi nieto, Luca, creció y tuvo mucho éxito. Es inteligente y decidido. Construyó todo un imperio. Pero Harold, me temo que ha olvidado cómo ser un hombre decente. En el mundo de los negocios, aprendió a verlo todo como números, como transacciones. Olvidó que detrás de cada número hay un ser humano. Grace lo miró, con simpatía en sus ojos verdes. Quizás su nieto solo necesita que alguien se lo recuerde. Señora, a veces las personas no son malas, solo olvidan que solían ser buenas. Harold miró fijamente a la joven, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Había sido abandonada por su marido. Luchaba cada día para mantener a su hijo a flote. Y sin embargo, aún era capaz de ver lo bueno en los demás. No estaba amargada. No se había endurecido. Seguía creyendo en los seres humanos. Eres una persona extraordinaria, Grace, dijo Harold. Sinceramente, mi nieto necesita conocer a alguien como tú para que pueda recordar lo que realmente importa en la vida. Grace esbozó una pequeña sonrisa y negó con la cabeza. Solo soy una camarera normal y corriente, señor. El reloj de la pared marcaba la 1 de la madrugada. Grace se levantó y sacó una manta del armario. Puede dormir en el sofá, señor.
Lamento no tener una habitación de invitados. Por la mañana llamaré a la asistencia en carretera para usted. Harold aceptó la manta, acariciando con la mano la tela, gastada pero limpia, que desprendía un ligero aroma a sol. Gracias, Grace. No solo por esta noche, sino por recordarme cosas que creía haber olvidado. Grace sonrió y se dio la vuelta, pero Harold la llamó. Grace, ¿dónde trabajas? Ella se detuvo y miró hacia atrás. En el Rosewood Diner, en el turno de noche. ¿Lo conoces? Harold negó con la cabeza, pero algo brilló en sus ojos. Todavía no, pero lo recordaré. ¡Que duermas bien! ¡Que duermas bien, señor! Grace entró en el dormitorio y cerró suavemente la puerta tras de sí. Harold se tumbó en el sofá, con la mirada fija en el techo. Rosewood Diner, murmuró. El nombre resonó en su mente y supo que no lo olvidaría. El despertador sacó a Grace de un sueño corto y frágil a las 5:11 de la mañana. Se quedó inmóvil durante un momento, con la mirada fija en el techo oscuro, tratando de reunir fuerzas para comenzar otro día. A su lado, Oliver seguía durmiendo profundamente, con la respiración constante y el rostro tranquilo como el de un angelito. Grace le subió suavemente la manta, arropándolo un poco más, y luego se levantó de la cama en silencio. Se dirigió a la sala de estar con la intención de despertar al señor Grayson y preguntarle si necesitaba algo antes de irse a su trabajo matutino de limpieza de oficinas. Pero cuando salió, el sofá estaba vacío. La manta estaba doblada cuidadosamente en un extremo. El abrigo que le había prestado la noche anterior estaba cuidadosamente colocado a su lado. Se había ido. Grace miró alrededor del pequeño apartamento. No había ningún indicio de que el anciano de cabello plateado de la noche anterior hubiera estado allí, excepto por la manta cuidadosamente doblada y un pequeño trozo de papel colocado sobre la mesa del comedor. Se acercó y lo recogió. La letra era elegante y clara. Querida Grace, gracias por rescatar a un anciano extraño en una noche tormentosa y lluviosa. Gracias por mostrarme que la bondad aún existe en este mundo. Anoche me recordaste valores que creía haber perdido hace mucho tiempo. Nunca lo olvidaré. Te deseo lo mejor a ti y a Oliver. Firmado. H.G. Grace leyó la nota una y otra vez, con una leve sonrisa en los labios. Realmente era un caballero. Se preguntó si habría podido llamar a la asistencia en carretera, si el Bentley se podría reparar, si habría llegado a casa sano y salvo. Pero entonces negó ligeramente con la cabeza. Era alguien con recursos. Se notaba por el traje que llevaba en el coche anoche. Estaría bien. Grace dobló la nota con cuidado y la guardó en su cartera. No sabía por qué la guardaba. Quizás era simplemente un pequeño recuerdo de una extraña noche lluviosa, de un encuentro inesperado con un amable desconocido. No creía que volviera a ver al señor Grayson. Sus vidas eran demasiado diferentes. Él pertenecía al mundo de los Bentley y los trajes caros, y ella al mundo de los turnos de noche y las facturas de medicamentos para el asma. Sus caminos se habían cruzado por una noche, y ahora se separarían y tomarían direcciones opuestas. Grace entró en el baño y se echó agua fría en la cara para despertarse. Se miró en el espejo. Las ojeras bajo sus ojos seguían ahí por la falta de sueño. Tenía la piel pálida por trabajar demasiado, pero se obligó a sonreír de todos modos. Comenzaba un nuevo día. Tenía que estar en la oficina antes de las 7, luego volver para llevar a Oliver a casa de la señora Patterson antes de que llegara el autobús escolar y después ir a su turno de tarde y noche en el Rosewood Diner. La vida seguiría avanzando, con el mismo ritmo implacable. No tenía tiempo para pensar en lo que ya había pasado. Grace se vistió, comprobó una vez más que Oliver estuviera bien y le dejó una pequeña nota diciéndole que mamá se había ido a trabajar temprano y que la señora Patterson vendría a recogerlo. Cerró la puerta lo más silenciosamente que pudo y bajó las escaleras a la tenue luz del amanecer. No tenía ni idea de que en menos de 24 horas su vida iba a cambiar por completo. Esa mañana parecía como si todo en el mundo hubiera decidido volverse contra Grace. Regresó de su turno de limpieza en la oficina a las 9 de la mañana, agotada, pero aún así esbozó una sonrisa forzada al entrar en el apartamento. La señora Patterson estaba sentada junto a la cama de Oliver, con expresión preocupada. «Lleva tosiendo desde primera hora de la mañana», dijo en voz baja cuando vio a Grace. «Le he dado agua tibia, pero no parece que le esté ayudando». Grace se apresuró a acercarse a su hijo y le puso una mano en la frente. Nueva fiebre, pero el niño tenía sibilancias.
Ese sonido rasposo tan familiar del asma cuando cambian las estaciones. Mamá, no puedo respirar, susurró Oliver con voz débil, con sus ojos azules fijos en ella con miedo. No pasa nada, cariño. Voy a buscar tu medicina. Grace corrió al botiquín, con las manos temblorosas, y abrió el estuche con el inhalador. Ayudó a Oliver a tomar la medicina y luego lo abrazó, dándole suaves palmaditas en la espalda hasta que su respiración se estabilizó lentamente. 20 minutos más tarde, Oliver estaba mejor, pero Grace sabía que no podía ir al colegio ese día. Le pidió a la señora Patterson que lo cuidara un día más, sintiéndose muy culpable porque ya le había pedido demasiado. La señora Patterson solo hizo un gesto con la mano y le dijo que no se preocupara, que ella lo cuidaría bien. Grace besó la frente de Oliver, le recordó que escuchara a la señora Patterson y luego bajó corriendo las escaleras para coger su coche y poder llegar a tiempo a su turno de tarde en el Rosewood Diner. Pero cuando se sentó en el Honda Civic y giró la llave, no pasó nada. Lo intentó una y otra vez. El coche hizo unos cuantos ruidos débiles y se quedó en silencio. No, susurró Grace, dando golpecitos al volante con la mano. Hoy no me hagas esto hoy. Pero el viejo coche no respondió. La batería estaba muerta, probablemente porque la noche anterior había tenido la calefacción encendida demasiado tiempo mientras llevaba al señor Grayson a casa. Grace miró el reloj y su corazón empezó a latir más rápido. Faltaban 45 minutos para que empezara su turno. Corrió a la casa de al lado y llamó a la puerta, desesperada. El señor Thompson, un mecánico de mediana edad, estaba en casa. Gracias a Dios. Trajo unos cables de arranque, pero tardó casi 20 minutos en conseguir que el motor arrancara. Grace le dio las gracias una y otra vez, y luego salió a la calle, tratando de mantener las manos firmes sobre el volante, incluso cuando el pánico se apoderaba de ella. Pero su mala suerte aún no la abandonaba. De camino al restaurante Rosewood, un pequeño accidente había provocado un largo atasco. Grace se sentó detrás de la fila de coches, viendo pasar los minutos, impotente. Llamó al restaurante, pero nadie contestó. Envió un mensaje de texto a Megan, su compañera de trabajo más cercana, pidiéndole que le dijera al gerente que estaba de camino. La respuesta de Megan hizo que a Grace se le encogiera el corazón. Derek está muy enfadado. Hoy viene alguien importante a inspeccionar el restaurante. Ven aquí lo más rápido que puedas. Alguien importante. Una inspección. Grace se mordió el labio y pisó el acelerador en cuanto el tráfico comenzó a moverse. Se coló en cada hueco, se abrió paso en cada cruce, haciendo todo lo posible por recuperar el tiempo segundo a segundo. Pero cuando aparcó fuera del restaurante Rosewood y entró corriendo, el reloj ya marcaba las 7:10. Llegaba 10 minutos tarde, solo 10 minutos. Pero Grace tenía la sensación de que esos 10 minutos lo iban a cambiar todo. Empujó la puerta, todavía con la respiración acelerada, y en ese mismo instante se dio cuenta de que su corazonada había sido acertada. Derek Mason estaba de pie justo detrás de la caja registradora, con los ojos como dos dagas clavadas en Grace en el momento en que ella cruzó la puerta. Tenía 42 años, el pelo peinado hacia atrás con esmero, su traje negro siempre perfectamente planchado y su rostro anguloso con una expresión fría y superior. Llevaba 3 años como gerente del Rosewood Diner y durante ese tiempo había gobernado el local como un pequeño dictador. Mitchell, la voz de Derek cortó el aire, lo suficientemente aguda y fuerte como para que todo el restaurante la oyera. ¿Tiene usted reloj? Grace sintió que el calor le subía a la cara. Miró a su alrededor. El restaurante estaba lleno de gente que desayunaba. Había fácilmente 40 personas comiendo, bebiendo café, y ahora todas ellas se habían vuelto para mirarla. Lo siento, señor Mason, dijo, luchando por mantener la voz firme. Esta mañana, mi hijo ha tenido un ataque de asma y luego se me ha agotado la batería del coche. Tuve que pedirle a alguien que me ayudara a arrancarlo y luego había tráfico en el camino. Derek salió de detrás del mostrador. Cada paso que daba sobre las baldosas sonaba como un martillo que sellaba un veredicto. Tu hijo tiene asma. Tu coche se averió. La carretera estaba congestionada. Repitió cada motivo con abierta burla. Maravilloso, Mitchell. La próxima vez, ¿tienes alguna otra excusa? El perro se comió tus deberes. Los extraterrestres te secuestraron. Se oyeron algunas risitas nerviosas en algún lugar de la sala,
pero la mayoría de los clientes permanecieron en silencio, con el rostro tenso por la incomodidad. Grace tragó saliva con dificultad, reprimiendo la ira y la humillación que le subían por la garganta. Señor Mason, es la primera vez en 3 años que llego tarde. Nunca he faltado a un turno sin avisar. Nunca me he quejado. Nunca. La primera vez que Derek la interrumpió, su voz se hizo cada vez más fuerte. ¿Crees que por ser la primera vez te vas a salir con la tuya? ¿Crees que mi tiempo, el tiempo de este restaurante, el tiempo de los clientes, vale menos que tus excusas baratas? Se giró y recorrió la sala con la mirada, como si estuviera dando un discurso. 10 minutos. Llegaste 10 minutos tarde. En esos 10 minutos, Megan tuvo que correr como una loca para atender las mesas. La cocina estaba esperando a alguien que llevara los platos. Y los clientes me miraban como si estuviera dirigiendo un mercadillo en lugar de un restaurante. Grace miró hacia la cocina y vio a Megan allí de pie, con el rostro pálido y los ojos rojos como si fuera a llorar, pero aterrorizada por decir una palabra. Tony Russo, el cocinero, estaba junto a la parrilla, con la espátula aún en la mano, paralizado como una estatua. Nadie se atrevía a intervenir. Señor Mason. Grace lo intentó por última vez, con la voz temblorosa, pero con su dignidad aún intacta. Siento llegar tarde, me quedaré después de mi turno y trabajaré horas extras para compensarlo. Por favor, deme una oportunidad. Derek la miró fijamente, con una sonrisa fría y burlona en los labios. Una oportunidad. ¿Quieres que te dé una oportunidad? Se acercó, bajando la voz, pero no tanto como para que las mesas cercanas no pudieran oírlo. ¿Sabes qué día es hoy, Mitchell? Hoy viene el verdadero dueño del Rosewood Diner a inspeccionar el local, por primera vez en 2 años, ¿y crees que voy a dejar que una camarera que llega tarde y siempre tiene una excusa me haga quedar mal delante del jefe? Grace se quedó inmóvil, como si le hubieran quitado el aire. No sabía nada de ninguna inspección. Solo sabía que necesitaba ese trabajo. Necesitaba cada dólar para comprar la medicina de Oliver, para pagar el alquiler, para sobrevivir. «Quítate el delantal», dijo Derek con voz fría como el hielo. «Estás despedida». Las palabras golpearon a Grace como una navaja clavada directamente en su pecho. Se quedó allí, incapaz de creer lo que había oído. 3 años. 3 años trabajando allí sin un solo día de baja por enfermedad, sin una sola queja, sin un solo pedido equivocado. Y ahora, por 10 minutos, porque su hijo estaba enfermo, porque su coche se había averiado, todo había terminado. «Señor Mason, por favor», dijo Grace, con la voz entrecortada. «Tengo un niño pequeño. Necesito este trabajo. Por favor, no lo haga. No lo haga». «¿Qué?», Derek respondió bruscamente, con desprecio en cada sílaba. «No voy a despedirte. Deberías haber pensado en tu hijo antes de decidir llegar tarde. Ahora quítate el delantal y sal de mi restaurante. No me haga perder ni un segundo más de mi tiempo». El restaurante estaba en completo silencio. 40 personas permanecían inmóviles, algunas mirando fijamente sus platos para evitar la mirada de Grace, otras mirándola con lástima, pero nadie, ni una sola persona, se atrevía a hablar. Y en el rincón más alejado, detrás de un periódico matutino, un anciano de cabello blanco permanecía sentado en silencio. Harold Grayson había acudido al Rosewood Diner a las 6:00 de la mañana porque quería ver con sus propios ojos el lugar donde trabajaba la amable joven de la noche anterior. Había pedido una taza de café y había esperado, con la esperanza de ver a Grace, con la esperanza de darle las gracias una vez más antes de marcharse. En cambio, lo presenció todo. Apretó la taza de café con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Sus ojos se oscurecieron y apretó la mandíbula. Vio a Grace quitarse el delantal con manos temblorosas, dejarlo sobre la barra y luego darse la vuelta y salir mientras la campana de la puerta sonaba al salir. Vio a Derek allí de pie con una expresión de satisfacción y victoria, como si hubiera hecho algo noble, y Harold supo con absoluta certeza que no iba a dejar que esto terminara así. Grace empujó la puerta de cristal y salió, con la campanilla tintineando detrás de ella como una amarga despedida. Se detuvo bajo el toldo del Rosewood Diner, el mismo lugar donde tantas veces se había parado a recuperar el aliento entre largos turnos, donde una vez se había reído con Megan durante esos breves descansos robados. Ahora ya no le pertenecía. El cielo matutino de Chicago seguía gris. Las pesadas nubes colgaban bajas,
como si estuvieran esperando para descargar otra ronda de lluvia. Grace se quedó allí de pie, observando el tráfico que pasaba. Observó a los peatones apresurarse hacia el trabajo. Observó cómo la vida seguía adelante como si nada hubiera pasado. Pero para ella, todo se había derrumbado. No supo cuándo se deslizó la primera lágrima por su mejilla. Luego vino la segunda, la tercera, hasta que ya no pudo contarlas. Grace no era alguien que llorara fácilmente. En los últimos 4 años había llorado muy poco porque no tenía tiempo para llorar, porque llorar no solucionaba nada, porque tenía que ser fuerte por Oliver. Pero ahora, sola bajo ese toldo, ya no podía contenerse más. Lloraba por la humillación de haber sido destrozada delante de docenas de desconocidos. Lloraba porque 3 años de duro trabajo se habían esfumado por llegar 10 minutos tarde. Lloraba porque sabía que, a partir de ese momento, una vida que ya era difícil estaba a punto de volverse imposiblemente más dura. Oliver, el nombre de su hijo, resonaba en su mente como una alarma. Aún no había comprado la medicina para el asma de este mes. El alquiler vencía la semana siguiente. La electricidad, el agua, la comida, todo costaba dinero y acababa de perder su principal fuente de ingresos. El trabajo de limpieza matutino solo cubría aproximadamente 1/3 de sus gastos de manutención. Sin el Rosewood Diner, ¿qué iba a hacer? Grace se recostó contra la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. Hizo cálculos mentales. Los ahorros que le quedaban en la cuenta les darían para 2 semanas, quizá 3 si se saltaba alguna comida. Pero no podía saltarse la medicina de Oliver. Su pequeño la necesitaba para respirar, para vivir. Ella podía pasar hambre, él no. En ese momento de desesperación, una idea pasó por la mente de Grace. ¿Y si no se hubiera detenido anoche para ayudar a ese anciano de cabello blanco? ¿Y si hubiera conducido directamente a casa y se hubiera acostado más temprano? Entonces, esta mañana, no habría estado tan agotada como para quedarse dormida. No se habría perdido toda su tos. La batería del coche no se habría agotado por haber tenido la calefacción encendida demasiado tiempo. Si no le hubiera ayudado, quizá ahora seguiría teniendo su trabajo. Pero en cuanto se le ocurrió ese pensamiento, Grace negó con la cabeza y lo apartó de su mente. No se arrepentiría de haber hecho lo correcto. El señor Grayson era un desconocido que necesitaba ayuda y ella le había ayudado. Eso es lo que habría hecho su madre y lo que ella quería enseñarle a Oliver. La bondad no debería tener condiciones. La bondad no debería sopesarse en función de las ganancias y las pérdidas. Si pudiera volver a la noche anterior, volvería a detener el coche. Volvería a invitarlo a subir. Volvería a llevarlo a casa y a compartir con él su último plato de fideos, porque así era ella, porque así era como había elegido vivir. Grace se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo. No sabía cómo sería el mañana ni qué le depararía el mes que viene, pero sabía una cosa: no se rendiría por Oliver, por ella misma, por la fe en que las personas buenas acaban encontrando cosas buenas. Empezó a caminar hacia el aparcamiento donde la esperaba su viejo Honda Civic, sin darse cuenta de que, tras las puertas de cristal de la cafetería Rosewood, un par de ojos la seguían con férrea determinación. Harold Grayson permaneció sentado en la cafetería durante unos minutos después de que Grace se marchara. Sus ojos se fijaron en la puerta de cristal por la que ella acababa de pasar. El café que tenía en la mano se había enfriado hacía mucho tiempo, pero no se molestó en beberlo. Estaba pensando, calculando y sintiendo una ira que ardía en su pecho, silenciosa pero implacable. 3 años. Esa joven había trabajado allí durante 3 años, sin llegar tarde ni una sola vez, y ahora, por haber tardado más de 10 minutos, por haber parado a ayudarlo en la tormenta de la noche anterior, lo había perdido todo. Harold dejó la taza, sacó su teléfono y marcó un número familiar. Tras 2 tonos, alguien respondió: «Abuelo». La voz al otro lado era baja y fría. Sin embargo, cuando dijo abuelo, se percibía una rara ternura en ella. Era Luca Grayson, de 36 años, director ejecutivo de Grayson Holdings, uno de los conglomerados más grandes de Chicago, con intereses comerciales que abarcaban desde el sector inmobiliario y hotelero hasta la restauración y las finanzas. Pero eso era solo la superficie. Bajo la pulida máscara de un exitoso hombre de negocios, se escondía un mundo completamente diferente.
Luca Grayson también era el jefe de una de las organizaciones clandestinas más poderosas de la ciudad, un imperio construido con sangre, sudor y lágrimas a lo largo de generaciones. La gente lo llamaba el Rey de Hielo porque era conocido por ser frío y despiadado tanto en la sala de juntas como en los bajos fondos. Nadie se atrevía a desafiar a Luca Grayson. Nadie se atrevía a desafiarlo porque el precio solía ser demasiado alto. Pero había una persona, solo una persona en este mundo a la que Luca amaba sin condiciones, y esa era Harold Grayson, su abuelo. Harold había criado a Luca desde que tenía 10 años, después de que sus padres murieran en un accidente aéreo. Le había enseñado todo, desde cómo dirigir una empresa hasta cómo sobrevivir en un mundo subterráneo lleno de intrigas y traiciones. Para Luca, su abuelo no era solo la única familia que le quedaba, era su brújula moral, su luz guía, aunque a veces Luca se hubiera alejado demasiado de esa luz. Luca, dijo Harold con voz tranquila, pero con un tono desconocido. ¿Estás libre? Estoy en la oficina, respondió Luca. ¿Qué pase, abuelo? ¿Estás bien? La preocupación en la voz de Luca era inconfundible. Su abuelo tenía 78 años. Su salud ya no era la que solía ser, y cualquier cosa fuera de lo normal ponía a Luca nervioso. Estoy bien, le tranquilizó Harold, pero hay algo que tengo que contarte. Anoche, mi coche se averió en la carretera en medio de una tormenta. Estaba en las afueras, donde no había cobertura. Estuve bajo la lluvia durante casi una hora. ¿Qué? La voz de Luca se agudizó al instante. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no contactaste con James? ¿Te hiciste daño? Escúchame primero, dijo Harold, y continuó. Estaba allí, empapado, helado, pensando que quizá tendría que pasar la noche en la carretera. Entonces, una joven se detuvo. No sabía quién era yo. No le importaba el caro Bentley ni el traje empapado que se me pegaba a la piel. Solo veía a un anciano que necesitaba ayuda. Me llevó a su casa, un pequeño apartamento, y compartió conmigo el último plato de fideos que tenía en la cocina. Lucas se quedó en silencio, esperando. Es madre soltera, continuó Harold, y su voz se tensó como si la emoción se le hubiera atragantado en la garganta. Tiene un hijo de 5 años con asma. Su marido la abandonó hace 4 años. Ni un solo dólar de manutención. Tiene 2 trabajos para criar a su hijo. Vive con una nevera casi vacía y aún así estaba dispuesta a dar lo poco que tenía. Se llama Grace Mitchell y esta mañana Harold hizo una pausa y la ira comenzó a aflorar en su voz. Esta mañana fui al Rosewood Diner para verla. Ella trabaja allí y vi cómo el gerente la despedía delante de docenas de clientes, humillándola como si fuera basura. Todo porque llegó 10 minutos tarde. 10 minutos que se retrasó porque anoche me salvó la vida. Luca no dijo nada, pero a través de la línea Harold podía oír el rápido teclear de un ordenador. Rosewood Diner, dijo Luca después de un momento, con voz fría como el hielo. Pertenece a la cadena de restaurantes que la empresa adquirió hace 2 años. Está en la cartera de Grayson Holdings. ¿Entonces tú eres el propietario?, preguntó Harold, aunque ya lo sabía. Sí, respondió Luca, seco y sin emoción. Y ese gerente, Derek Mason, no sabe que acaba de despedir a la mujer que ayudó a mi abuelo. Tampoco sabe para quién trabaja. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Harold. Hubo un momento de silencio. Luego se oyó la voz de Luca, tan fría y decidida como siempre, pero ahora con algo más agudo, algo más peligroso. James, llamó Luca, dirigiéndose claramente a su guardaespaldas, que estaba en algún lugar de la sala. Prepara el coche. Ahora mismo nos vamos al Rosewood Diner. Harold sonrió por primera vez desde que había presenciado el despido de Grace. Conocía a su nieto. Sabía que, una vez que Luca Grayson decidía hacer algo, nadie podía detenerlo. Y sabía que Derek Mason estaba a punto de tener un día muy, muy malo. Grace estaba sentada en su Honda Civic, con ambas manos aún apoyadas en el volante. Aunque no había arrancado el motor, las lágrimas seguían cayendo. Ya no se molestaba en secárselas. A través de la visión borrosa por el llanto, miró fijamente al espacio vacío que tenía delante, tratando de poner orden en el caos de su mente. Dinero. Todo se reducía al dinero. Abrió su teléfono, entró en su aplicación bancaria y se quedó mirando la cifra que aparecía en la pantalla. $1,200. El alquiler de este mes era de 600. La medicina para el asma de Oliver costaba $200. Los servicios públicos serían unos 100.
El resto tendría que ser comida. Si calculaba con cuidado, podría sobrevivir 2 semanas, quizá un poco más si se saltaba el desayuno y comía menos. Pero después de eso, ¿qué pasaría? El trabajo de limpieza matutino solo pagaba $400 al mes. Ni siquiera le alcanzaba para cubrir la mitad de sus gastos. Necesitaba encontrar otra cosa. Pero en Chicago, con la economía en crisis, no era fácil encontrar un trabajo estable. Grace apoyó la frente contra el volante y sus hombros se sacudieron con sollozos ahogados. Se sentía agotada, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Durante 4 años, había hecho todo lo posible. Había hecho todo lo que estaba a su alcance para darle a Oliver una vida mejor. Y, sin embargo, sentía como si el destino se negara a dejarla en paz. Sin pensar, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y tocó un pequeño trozo de papel. Lo sacó, lo desplegó y volvió a leer las conocidas líneas. Querida Grace, gracias por rescatar a un anciano desconocido en una noche de tormenta y lluvia. Nunca lo olvidaré. Firmado. H.G. Grace esbozó una pequeña sonrisa amarga. El señor Grayson, el amable hombre que había conocido la noche anterior, probablemente ya estaría a salvo en su casa, de vuelta a su vida, sin saber que, debido a aquella noche, la vida de ella se había visto totalmente trastornada. Pero no le culpaba. No culpaba a nadie excepto a Derek Mason y a la injusticia que se había visto obligada a tragar. De repente, su teléfono sonó, haciéndola sobresaltarse. Miró la pantalla y sintió que el corazón se le paraba. Derek Mason. ¿Por qué la llamaba? La había despedido hacía menos de 30 minutos. ¿Qué quería ahora? ¿Más humillación? ¿Perseguirla para insultarla? Grace casi no contestó, pero la curiosidad pudo más. Deslizó el dedo por la pantalla y se llevó el teléfono a la oreja. Hola. La voz de Derek se escuchó, pero había algo raro en ella. La arrogancia y la burla de antes habían desaparecido. En su lugar, su voz temblaba como si intentara contener el pánico. Tienes que volver al restaurante ahora mismo. Grace se quedó rígida. Acabas de despedirme. Lo sé. Derek tragó saliva y ella pudo oír el sonido claramente a través de la línea. Pero tienes que volver inmediatamente. ¿Qué está pasando? Lo sabrás cuando llegues. Date prisa, Mitchell. Colgó sin esperar su respuesta. Grace se quedó allí sentada, mirando la pantalla oscura de su teléfono, completamente confundida. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la había vuelto a llamar Derek? ¿Y por qué parecía tan asustado? No sabía la respuesta, pero había una cosa que tenía clara. Tenía que volver al restaurante Rosewood y averiguarlo. Grace arrancó el coche, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y salió, girando el volante hacia el restaurante que había abandonado hacía solo unos minutos. Grace aparcó frente al restaurante Rosewood por segunda vez ese día, con el corazón latiéndole con fuerza porque no tenía ni idea de lo que le esperaba dentro. Salió del coche, caminó hacia la entrada y en el instante en que empujó la puerta de cristal, supo que algo había cambiado por completo. El aire del interior era denso, casi imposible de respirar. Los clientes seguían sentados, pero nadie se atrevía a levantar el tenedor. Todas las miradas estaban dirigidas en la misma dirección. Megan estaba escondida detrás de la caja registradora, con el rostro pálido. Tony Russo había salido de la cocina y estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados, con la mirada fija en el centro del restaurante y una expresión que era a partes iguales de curiosidad y miedo. Y Derek Mason, el hombre que la había despedido con aire de satisfacción menos de una hora antes, ahora estaba rígido como una estatua, con el rostro pálido como el papel y el sudor perlándole la frente. Grace siguió la dirección de las miradas de todos y entonces los vio. 3 hombres estaban de pie en medio del restaurante. Reconoció al primero al instante. El señor Grayson, el anciano de cabello plateado al que había rescatado durante la tormenta. Ahora vestía un elegante traje gris, nada que ver con la figura empapada e indefensa de la noche anterior. A su lado había un hombre con complexión de muro, vestido con un traje negro y gafas de sol incluso en el interior, claramente un guardaespaldas o algún tipo de seguridad. Pero el hombre del que Grace no podía apartar la mirada era el que estaba en el centro. Medía alrededor de 1,85, era sólido y poderoso y llevaba un traje negro perfectamente entallado que le quedaba como si hubiera sido moldeado a su cuerpo. Tenía el pelo negro, corto y bien peinado. Su rostro tenía ángulos marcados.
Su mandíbula era tan limpia y dura como una cuchilla. Y sus ojos, Dios, esos ojos, de un frío color gris acero, afilados como cuchillos, fijos en Derek con un desprecio tan tranquilo que daba miedo. Había algo en ese hombre que Grace no podía expresar con palabras. No era solo la confianza que da la riqueza. No era solo la autoridad que da el estatus. Era peligro. Un peligro primitivo que despertaba el instinto de supervivencia, que hacía que la gente quisiera retroceder, bajar la cabeza y mantenerse alejada. Grace se quedó paralizada en la puerta, sin saber qué hacer. No entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué el señor Grayson estaba allí. No entendía quién era el hombre de ojos grises. Entonces Harold se volvió y la vio. Su rostro se iluminó y una cálida sonrisa se extendió por su boca, en total contraste con el ambiente tenso del restaurante. Grace, dijo, acercándose a ella, gracias a Dios que has vuelto. Grace abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Señor Grayson, ¿por qué está aquí? Harold se detuvo frente a ella, con los ojos llenos de ternura. Le dije que nunca olvidaría su amabilidad, y yo siempre cumplo mis promesas. Luego se volvió y extendió la mano hacia el hombre de ojos grises. Este es mi nieto, Luca Grayson, y nosotros... Miró alrededor del restaurante y luego fijó la mirada en Derek. Somos los propietarios de este lugar. Derek se quedó como si le hubiera alcanzado un rayo. Dio un paso atrás, tropezó con una silla y la tiró al suelo, pero ni siquiera intentó recogerla. ¿Usted es el propietario?, balbuceó con voz temblorosa. ¿Grayson Holdings? Luca Grayson dio un paso adelante. Cada paso resonaba pesado y seguro sobre las baldosas. No miró a Derek. Miró a Grace y por un instante la frialdad de esos ojos grises se suavizó, solo un poco, pero solo por un momento. Luego se volvió hacia Derek y esa sola mirada bastó para que el gerente temblara como una hoja. Tú eres Derek Mason, dijo Luca, con voz baja y fría. No era una pregunta sino una afirmación. El gerente del Rosewood Diner, el hombre que acaba de despedir a una empleada que llevaba 3 años trabajando aquí porque llegó 10 minutos tarde. Sí, quiero decir no. Quiero decir, balbuceó Derek, con los ojos moviéndose rápidamente como si buscara una salida. No lo sabía. No sabía que había salvado a tu abuelo. Si lo hubiera sabido, nunca lo habría hecho. Nunca lo habrías hecho. ¿Qué? Interrumpió Luca con voz afilada como el acero. Nunca la habrías despedido si hubieras sabido que salvó a mi abuelo. Eso significa que solo eres decente con las personas que tienen poder. Derek se quedó en silencio, incapaz de encontrar una respuesta. Miró a Harold como si le pidiera ayuda, pero el anciano solo le devolvió una mirada tan fría como la de sus nietos. Grace se quedó allí, sin comprender del todo lo que estaba viendo. Miró a Harold, a Luca, a Derek temblando frente a ellos, y una idea comenzó a tomar forma en su mente. El anciano al que había ayudado la noche anterior no era un desconocido cualquiera. Era el abuelo de uno de los hombres más poderosos de Chicago. Y ahora ese nieto estaba allí, en la cafetería donde acababan de despedirla, con la mirada de alguien dispuesto a destruir a cualquiera que se hubiera atrevido a hacerle daño. Luca Grayson dio otro paso hacia Derek hasta que la distancia entre ellos fue inferior a 1 metro. El hombre de ojos grises era casi medio palmo más alto que el gerente, y la diferencia de presencia entre ellos era como el cielo y el abismo. Uno era un depredador, el otro era una presa, temblando mientras esperaba su final. Te lo preguntaré una vez más, dijo Luca, con voz aún baja y tranquila, pero con el peso de una sentencia leída en voz alta. Si hubieras sabido que la señorita Mitchell salvó a mi abuelo, no la habrías despedido. Correcto. Derek asintió como una máquina, con el sudor corriéndole por la frente. Sí, es cierto. Nunca lo habría hecho. Eso significa que solo respetas a las personas con poder, concluyó Luca con frialdad. No te importa que haya trabajado aquí durante 3 años sin tomarse un solo día libre. No te importa que tenga un hijo pequeño que está enfermo y necesita medicinas. No te importa que un retraso de 10 minutos pueda deberse a 1000 razones legítimas. Solo te importa si te puede ser útil o no. ¿Así es como tratas a los seres humanos? Derek abrió la boca para defenderse, pero Luca levantó una mano y lo silenció. Luego se volvió hacia Harold y asintió ligeramente con la cabeza. Abuelo, por favor, cuéntales a todos lo que pasó anoche. Harold dio un paso adelante. Sus ojos recorrieron a los clientes, sentados rígidos como piedras, a Megan,
que sollozaba en silencio detrás del mostrador, a Tony Russo, con los brazos cruzados y una mirada de sombría satisfacción, y luego se posaron en Grace, que estaba de pie cerca de la puerta, aturdida y confundida. Anoche, comenzó Harold, con voz clara y firme. Mi coche se averió en la carretera en medio de una tormenta, en las afueras de Chicago, sin señal de teléfono, sin tráfico. Tengo 78 años. Estuve bajo la lluvia durante casi una hora, empapado y helado, pensando que quizá tendría que pasar la noche allí. Hizo una pausa y miró a Grace con una calidez inequívoca. Entonces, una joven se detuvo. No sabía quién era yo. No le importaba cuánto costaba el Bentley ni de qué marca era mi traje. Solo vio a un anciano que necesitaba ayuda. Me llevó a su casa, un pequeño apartamento con una nevera casi vacía, y compartió conmigo el último plato de fideos que tenía en la cocina. Harold se volvió hacia Derek y su mirada se oscureció. El último plato de fideos. No tenía nada y aún así dio. ¿Y tú? Tenías todo el poder en este restaurante y decidiste usarlo para aplastar a una mujer porque llegó 10 minutos tarde. ¿Sabes por qué llegó tarde? Porque anoche me salvó. Porque esta mañana su hijo tuvo un ataque de asma. Porque la batería de su coche se agotó por haberme calentado toda la noche. Todo eso sucedió porque ella decidió hacer algo bueno. ¿Y tú? ¿Cómo le pagaste? Despidiéndola, humillándola delante de docenas de personas. Derrick se quedó mudo, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Sabía que se había equivocado. Sabía que estaba a punto de perder su carrera. Quizás más que eso si los rumores sobre Luca Grayson eran ciertos. Luca dejó que su mirada recorriera el restaurante. Luego habló. Soy Luca Grayson, propietario de Grayson Holdings, la empresa propietaria de este restaurante Rosewood. Tengo un anuncio que hacer. Miró a Grace y por primera vez desde que entró, la comisura de sus labios se levantó ligeramente. No era exactamente una sonrisa, pero ya no era puro hielo. Grace Mitchell queda reincorporada, con efecto inmediato. Y no solo eso, a partir de hoy asciende a gerente del turno de noche del Rosewood Diner. Un murmullo recorrió la sala. Megan se llevó una mano a la boca, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y luego brillantes por las lágrimas de felicidad. Tony Russo asintió con la cabeza, y una rara sonrisa se dibujó en su expresión, normalmente endurecida. Algunos clientes comenzaron a aplaudir, al principio con timidez, pero luego los aplausos se extendieron por todo el restaurante. Grace se quedó paralizada. No podía creer lo que estaba oyendo. Hacía 15 minutos, estaba llorando en su coche, preguntándose cómo iba a comprar la medicina de su hijo. Y ahora había recuperado su trabajo. Había sido ascendida por el hombre más poderoso que había conocido jamás. No sé qué decir, balbuceó Grace. Solo soy una camarera. No tengo experiencia en gestión. Luca se acercó, sosteniendo su mirada con sus ojos grises. Tienes algo más importante que la experiencia, dijo, con la voz aún baja, pero ahora más suave. Tienes bondad. Sabes cómo tratar a las personas como personas. Todo lo demás se puede aprender, pero la bondad no se puede enseñar. Luego se volvió hacia Derek, y la suavidad desapareció de inmediato, sustituida por hielo. Y tú, señor Mason, seguirás siendo el gerente diurno por ahora, pero solo porque quiero que seas testigo de cómo opera un verdadero líder. A partir de ahora, cada semana me enviarás tus informes directamente a mí, y mi equipo estará atento a cada movimiento que se produzca en esta caja registradora. Pero a partir de ahora, cada semana me enviarás tus informes directamente a mí. Y si vuelvo a oír algo así, si te atreves a tratar a otra empleada como la has tratado a ella. Luca hizo una pausa e inclinó la cabeza, mirando a Derrick con la calma de un depredador. La cárcel será el mejor lugar al que puedas aspirar. Derrick asintió como una máquina, con el rostro pálido como un fantasma y los labios temblorosos, incapaz de articular palabra. Lo entendía perfectamente. Luca Grayson no era un hombre que hiciera amenazas en vano, y sus advertencias nunca eran solo palabras. Sí, señor. Grayson, logró decir Derek con la voz quebrada. Lo entiendo, lo siento, no volveré a cometer este error. Luca no le dedicó ni una mirada más. Se volvió hacia Grace, le hizo un ligero gesto con la cabeza y se dirigió hacia Harold. Los aplausos aún resonaban en el restaurante, y por primera vez en mucho tiempo, Grace Mitchell sintió que podía respirar. La primera semana como gerente del turno de noche del Rosewood Diner
Fue una semana llena de pruebas para Grace. Entró en la pequeña oficina situada en la parte trasera del restaurante, la habitación a la que antes solo Derrick tenía permiso para entrar, y sintió que no encajaba allí. Sobre la mesa había montones de facturas, libros de contabilidad, horarios de los empleados y una docena de cosas más que nunca se le había permitido tocar en sus 3 años como camarera. Ese primer día casi no sabía por dónde empezar. Se sentó frente a la pantalla del ordenador, tratando de entender un sistema de gestión en el que nunca había recibido formación. Megan entró, vio a Grace retorciéndose el pelo con frustración y se rió mientras se dejaba caer en la silla junto a ella. «Déjame enseñarte», dijo Megan. «Llevo aquí mucho tiempo. Sé cómo funciona este sistema». Y así fue como Megan se convirtió en la guía de Grace en aquellos primeros días. La joven de 24 años le enseñó pacientemente a Grace todo paso a paso, desde introducir los pedidos y comprobar el inventario hasta elaborar el horario semanal del personal. Tony Russo también ayudó, a su manera. Le enseñó a Grace el funcionamiento de la cocina, cómo comprobar la calidad de los ingredientes y los detalles que hay que tener en cuenta cuando se dirige a un restaurante. Grace aprendió rápido, más rápido de lo que esperaba. Quizás porque llevaba 3 años observando como camarera, viendo lo suficiente para comprender cómo funcionaban las cosas, viendo los errores de Derrick para saber qué no debía hacer. Empezó con pequeños cambios. Reorganizó el horario para que todos tuvieran descansos más razonables. Escuchaba cuando un empleado tenía un problema, en lugar de gritar como hacía Derrick. Elogiaba a la gente cuando lo hacía bien, en lugar de tratar el buen trabajo como si fuera algo que se daba por sentado. Y nunca, jamás, humilló a nadie delante de los clientes. El cambio fue gradual, pero inconfundible. El ambiente en la cafetería se relajó. La tensión comenzó a desaparecer. El personal empezó a reír más y a trabajar con más tranquilidad. Megan ya no tenía que encogerse en un rincón cada vez que se producía un pequeño error. Tony Russo empezó a silbar en la cocina, algo que nunca había hecho cuando Derrick estaba al mando. Y los clientes también lo notaron. Les atendían con sonrisas más sinceras, con una calidez que no parecía forzada. Algunos clientes habituales empezaron a preguntarle a Grace cómo estaba, diciéndole que el restaurante era más agradable que antes. Pero lo más importante para Grace no era el trabajo, era Oliver. Con el sueldo de gerente, podía recoger a su hijo más temprano cada noche. No tenía que trabajar hasta medianoche y llegar a casa cuando su hijo ya estaba dormido. Ahora podía llevar a Oliver a casa a las 7 de la tarde, prepararle la cena y leerle cuentos antes de acostarse por primera vez en 4 años. Podía hacer las cosas sencillas que hace una madre normal. Y la medicina, Dios, la medicina. El primer día que cobró, Grace fue directamente a la farmacia y compró el mejor medicamento para el asma de Oliver, el que el médico le había recomendado hacía mucho tiempo, pero que nunca había podido permitirse. Cuando tuvo la caja en sus manos, tuvo que contener las lágrimas allí mismo, en medio de la farmacia. Esa noche, después de darle la medicina a Oliver y leerle un cuento, Grace se sentó junto a su cama y lo observó dormir. La respiración de Oliver era constante. No había ese nosotros que había estado presente tantas noches antes. Su rostro estaba tranquilo, sus labios ligeramente curvados, como si estuviera soñando con algo alegre. Grace se quedó allí sentada mucho tiempo, simplemente observándolo. 4 años, 4 años de luchar cada día, de preocuparse cada noche, sin saber nunca lo que traería el mañana. 4 años de obligarse a creer que las cosas mejorarían, incluso cuando la realidad no dejaba de hundirla. Y ahora, por primera vez en 4 años, tenía esperanza. Esperanza real, no la débil que se había inventado solo para sobrevivir. Tenía un buen trabajo, unos ingresos estables y la capacidad de mantener a su hijo. Tenía buenos compañeros de trabajo. Tenía a Harold, que a veces se pasaba por la cafetería para ver cómo estaba, cómo haría un abuelo. Y tenía un futuro, algo en lo que no se había atrevido a pensar en mucho tiempo. Grace se inclinó, besó la frente de Oliver y le susurró: «Te prometo, cariño, que todo va a mejorar. Te lo prometo». Fuera de la ventana, la noche de Chicago era tranquila y por primera vez en mucho tiempo, Grace Mitchell durmió profundamente, sin sueños. Habían pasado 2 semanas desde que Grace asumió el cargo de gerente del turno de noche. Se había acostumbrado al ritmo del trabajo,
Había memorizado los procedimientos hasta que le resultaban naturales y empezaba a comportarse con más confianza mientras dirigía el local. Pero justo cuando empezaba a comprender cómo funcionaba realmente el Rosewood Diner, también empezó a sentir que algo no iba bien. Esa noche, después de que el restaurante cerrara y todo el personal se hubiera ido a casa, Grace se quedó en la pequeña oficina para revisar los libros. Era una de las responsabilidades que aún estaba aprendiendo y quería asegurarse de que lo entendía todo antes de enviar su informe semanal a Luca, tal y como él le había indicado. Abrió el archivo de ingresos de la semana anterior y comenzó a compararlo con el uso del inventario. Al principio, pensó que había cometido un error. Volvió a calcular una vez, luego otra, pero los números seguían sin cuadrar. Según el sistema, el restaurante había vendido 320 platos de desayuno la semana anterior, pero el uso de huevos registrado correspondía a más de 400 platos. Comprobó otros artículos: pan, tocino, queso. Todos ellos mostraban el mismo problema. El uso de ingredientes registrado era siempre superior al número de comidas vendidas. Grace frunció el ceño y abrió el archivo de costes. Comparó los precios de compra que figuraban en la lista con los precios de mercado que conocía por las compras que hacía para su propio hogar. Algunos artículos eran notablemente más caros. Algunos eran hasta un 30% más caros de lo que deberían ser. O bien el proveedor estaba estafando al restaurante, o alguien estaba inflando los costes a propósito. Pasó al cajón de la caja registradora. Cada noche, antes de cerrar, se contaba el dinero recaudado durante el día y se anotaba en el registro. Grace comparó la cantidad registrada en el libro con los ingresos reportados por el sistema y encontró una pequeña discrepancia, de unos $50. No era mucho, pero con el paso de los días, las semanas y los meses, se acumularía una cantidad considerable. Oyó los registros de las semanas y los meses anteriores. La discrepancia aparecía una y otra vez. A veces eran $40, otras 60 y otras 80. Nunca lo suficiente como para llamar la atención, pero tampoco desaparecía nunca. Grace se quedó muy quieta, con el corazón latiendo más rápido. No quería pensar en lo que sugerían los números. No quería creer que alguien en la cafetería estuviera robando, pero los números no mienten. Los ingresos no coincidían con el inventario. Los costes estaban inflados. El dinero en efectivo era constantemente insuficiente. Todas las señales apuntaban en la misma dirección. Alguien estaba robando. ¿Pero quién? ¿Y dónde estaban las pruebas? Grace sacó una pequeña libreta y comenzó a escribir con cuidado. Anotó cada cifra irregular, cada gasto sospechoso, cada caso de dinero en efectivo desaparecido. No quería acusar a nadie sin pruebas claras. Ya le habían hecho daño antes. La habían despedido por una razón que no era justa, y se negaba a hacerle lo mismo a otra persona. Pero tampoco podía ignorar esto. Este restaurante pertenecía a Grayson Holdings. Era el lugar que Luca y Harold le habían confiado para que lo gestionara. Si alguien estaba robando, ella tenía la responsabilidad de averiguarlo. Grace cerró su ordenador portátil y guardó el cuaderno en su bolso. Necesitaba más tiempo. Tenía que observar más de cerca para reunir pruebas más claras antes de sacar conclusiones. Pero en el fondo, ya tenía una sospecha, un nombre que le daba vueltas en la cabeza y que no quería admitir: Derek Mason. 3 días después de darse cuenta de las irregularidades en los libros, Grace decidió revisar las cámaras de seguridad. El restaurante Rosewood tenía 3 cámaras, una encima de la caja registradora, otra en la cocina y otra en la puerta principal. El sistema almacenaba las imágenes durante 90 días antes de borrarlas automáticamente, más que suficiente para que Grace revisara lo que había sucedido en los últimos 3 meses. Esperó hasta que el restaurante cerró, esperó hasta que todos los empleados se fueron a casa y solo entonces se sentó frente al ordenador y abrió el software de las cámaras. Comenzó con la semana anterior, avanzando rápidamente hasta la hora de cierre, cuando Derek se quedó solo, como de costumbre, para revisar la caja fuerte, y lo vio en la pantalla. La imagen era tan clara como la luz del día. Derek Mason se paró frente a la caja fuerte, la abrió y contó el dinero cuidadosamente. Luego miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie, y deslizó un fajo de billetes en el bolsillo interior de su chaqueta. Lo hizo con suavidad, como un hombre que lo había hecho cientos de veces. Grace sintió como si le hubieran apretado el corazón con un puño.
Rebobinó la grabación y la vio una y otra vez para asegurarse de que no estaba viendo cosas. Pero no, era inequívoco. Derek Mason estaba robando en la cafetería. Siguió viendo las grabaciones de otros días, otras semanas, otros meses, y cada vez se repetía la misma escena. Derek se colocaba delante de la caja fuerte, contaba el dinero, miraba a su alrededor y se guardaba el dinero en el bolsillo. A veces eran $50, otras 70. Una vez fueron hasta 100. Nunca cogía demasiado de una vez. Era lo suficientemente inteligente como para no llamar la atención, pero lo suficientemente constante como para que el total se convirtiera en algo enorme con el tiempo. Grace sacó su cuaderno y empezó a calcular. Anotó cada vez que Derek cogía dinero, cada cantidad que podía estimar basándose en el grosor del fajo que se metía en el bolsillo. Después de casi 2 horas viendo las imágenes y haciendo cálculos, llegó a una cifra, al menos $100,000 en 3 meses, posiblemente más si contaba los gastos inflados que no tenía forma de confirmar en las cámaras. Grace se quedó inmóvil, mirando fijamente la cifra en su cuaderno, con un gran peso en el pecho. $100,000. Eso podría haber pagado su alquiler durante 8 meses. Eso podría haber comprado la medicina para el asma de Oliver durante 2 años. Eso podría haber cambiado la vida de tantos empleados que luchaban por pagar las facturas cada mes. Y Derek lo había tomado con tanta naturalidad como si fuera su derecho. Pensó en enfrentarse directamente a Derek, pero descartó la idea casi de inmediato. Él lo negaría e incluso podría intentar darle la vuelta a la acusación. Consideró llamar discretamente a la policía, pero se trataba de una propiedad de Grayson Holdings y no tenía autoridad para hacerlo por su cuenta. Solo le quedaba una opción: informar directamente a Luca Grayson. Grace miró fijamente la pantalla del ordenador, donde la imagen congelada seguía mostrando a Derek de pie frente a la caja fuerte. Sabía que si informaba de esto, Derek perdería su trabajo e incluso podría enfrentarse a la ley. Sabía que él la odiaría por ello, que la vería como una enemiga, pero también sabía que no podía quedarse callada. No se trataba solo de dinero, se trataba de la honestidad, de la confianza que Luca y Harold habían depositado en ella, de la responsabilidad que conllevaba ser gerente, y sobre todo, se trataba de hacer lo correcto. Grace cogió el teléfono y buscó el número de Luca Grayson en sus contactos. Se quedó mirando su nombre durante un largo rato, con el dedo suspendido sobre el botón de llamada. Entonces recordó lo que le había dicho a Oliver, que hacer lo correcto era más importante que hacerlo fácil. Pulsó el botón de llamar. Después de 2 tonos, alguien respondió: Grace Mitchell. La voz de Luca Grayson sonó profunda y fría, como siempre. ¿Pasa algo? Grace respiró hondo para calmarse. Señor Grayson, necesito reunirme con usted. Hay algo importante sobre el Rosewood Diner que debe saber. Luca Grayson concertó una reunión con Grace a la mañana siguiente en una pequeña cafetería a pocas manzanas del Rosewood Diner. Cuando Grace llegó, él ya estaba allí, sentado en un rincón en penumbra con James haciendo guardia a su lado. Luca llevaba una camisa negra sin corbata, con una mano alrededor de una taza de café negro, y sus ojos grises la seguían mientras ella entraba con una expresión que era a partes iguales curiosidad y cautela. Grace se sentó frente a él y dejó su ordenador portátil y una pequeña libreta sobre la mesa. Su corazón latía más rápido de lo habitual, no solo por lo que estaba a punto de decir, sino por el hombre que tenía delante. Luca Grayson desprendía una autoridad natural que hacía difícil mantener la calma en su presencia. Señorita Mitchell, dijo Luca con voz baja y firme, usted dijo que esto era importante. Le escucho. Grace respiró hondo y comenzó. Señor Grayson, en el curso de mi trabajo, he encontrado varias irregularidades en los registros del Rosewood Diner. Los ingresos no coinciden con el uso de ingredientes. Los costes de suministro parecen inflados y el dinero en efectivo de la caja fuerte ha sido sistemáticamente insuficiente de forma regular. Luca no dijo nada, solo inclinó ligeramente la cabeza, indicándole que continuara. Grace abrió su ordenador portátil y giró la pantalla hacia él. Estas son las imágenes de las cámaras de seguridad. He revisado los últimos 3 meses. Pulsó el botón de reproducción. En la pantalla, Derek Mason abrió la caja fuerte, contó el dinero, miró a su alrededor y se guardó los billetes en el bolsillo interior de su chaqueta, claro como el agua. Grace le mostró a Luca varios videos más, cada uno de un día diferente,
pero siempre con el mismo acto. Según mis cálculos, dijo Grace, abriendo su cuaderno, se han sustraído al menos $100,000 en los últimos 3 meses solo en efectivo. Si se incluyen los costes inflados de los suministros, la cifra real podría ser mucho mayor. Luca miró la pantalla, luego las notas escritas a mano por Grace, y a continuación levantó la vista hacia su rostro. Sus ojos grises no mostraban ninguna emoción evidente, pero Grace podía sentir que algo cambiaba detrás de ellos. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó Luca, con voz tranquila, pero con un extraño tono grave. Grace dudó. Estoy denunciando una irregularidad, descubrí. No, Luca negó ligeramente con la cabeza. Te estoy preguntando si sabes lo que estás haciendo. Estás acusando a alguien que podría tomar represalias. Te estás poniendo en una situación peligrosa. Puede que Derek Mason no tenga mi poder, pero aún así puede hacerte la vida mucho más difícil. ¿Has pensado en eso? Grace se quedó en silencio por un momento. Lo había pensado. Había pasado toda la noche despierta, sopesando las consecuencias. Pero al final, su respuesta no había cambiado. Tengo un hijo de 5 años, dijo Grace, con voz suave pero firme. Quiero enseñarle que hacer lo correcto es más importante que hacerlo fácil. No puedo mirar a mi hijo a los ojos y hablarle de la honestidad si me quedo callada ante la deshonestidad. Sé que esto podría traerme problemas, pero si no lo hago, no seré la persona que quiero que mi hijo siga. Luca la estudió y algo en su mirada cambió de forma sutil. La frialdad habitual de su expresión pareció suavizarse, sustituida por algo que parecía casi respeto, o quizás sorpresa. Eres realmente diferente, Grace Mitchell, dijo después de un momento. La mayoría de la gente optaría por el silencio. La mayoría de la gente se diría a sí misma que no es asunto suyo, pero tú no. No es la primera vez que me sorprendes. Grace no sabía qué decir. Simplemente se quedó allí sentada y esperó. Lucas se volvió hacia James y asintió levemente con la cabeza. Llama al equipo de investigaciones financieras. Quiero que auditen todos los registros del Rosewood Diner de los últimos 2 años. Todas las transacciones, todas las facturas, todos los gastos, y que se pongan en contacto con los proveedores para confirmar los precios reales. James asintió y salió para hacer la llamada. Luca volvió a mirar a Grace. Lo has hecho bien, dijo. A partir de ahora no te enfrentes directamente a Derek. No le dejes saber que sospechas nada. Yo me encargaré de esto. Grace asintió. Entendido. Una cosa más, dijo Luca, clavando sus ojos en los de ella. Si Derek hace algo que te amenace a ti o a tu hijo, llámame inmediatamente. De día o de noche, ¿entendido? Grace miró esos fríos ojos grises que, extrañamente, la hacían sentir segura. Asintió. Entendido. Gracias, señor Grayson. Luca no dijo nada más. Solo asintió levemente y miró por la ventana. Pero Grace habría jurado que vio una leve sonrisa en la comisura de sus labios. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Pasó una semana después de que Grace le contara todo a Luca, y Derek Mason empezó a sentir que algo iba mal. No sabía decir exactamente qué era, pero el instinto de supervivencia que había agudizado a lo largo de años en el lado oscuro del negocio le estaba haciendo saltar las alarmas. El cambio comenzó en el momento en que Luca Grayson empezó a aparecer más a menudo en la cafetería Rosewood. Antes, el propietario nunca había puesto un pie en el local, solo aceptaba informes por correo electrónico y llamaba cuando era necesario. Pero ahora era diferente. Luca venía casi todos los días, a veces por la mañana, a veces por la tarde, se sentaba en un rincón con una taza de café y observaba. Lo que más inquietaba a Derek era que Luca nunca le hablaba. Cada vez que Derek se acercaba, dispuesto a saludarlo o a darle una actualización, Luca solo asentía con frialdad y miraba hacia otro lado, como si Derek no existiera. Sin embargo, ese mismo hombre hablaba con Grace Mitchell, le preguntaba cómo iba el trabajo e incluso le sonreía, una sonrisa que Derek nunca había visto en ese rostro frío como el hielo. Entonces comenzaron a aparecer extraños. Entraban en la cafetería, pedían bebidas, se sentaban durante horas y hojeaban gruesas carpetas. Una vez, Derek se asomó por encima del hombro de uno de ellos y vio unas columnas de números que le resultaban familiares, cifras de los registros de la cafetería Rosewood. Su corazón pareció dar un vuelco. Estaban investigando y Derek sabía que, si indagaban lo suficiente, lo descubrirían.
Esa noche, cuando Grace terminó su turno, Derek la esperó en el aparcamiento detrás de la cafetería. Se apoyó en su coche, con los brazos cruzados y el rostro ensombrecido por la noche. Cuando Grace salió por la puerta trasera y se dirigió hacia su viejo Honda Civic, él dio un paso adelante y le bloqueó el paso. Grace se detuvo sobresaltada, con el corazón acelerado al reconocer la silueta familiar. El señor Mason, Derek se acercó lo suficiente para que Grace viera el odio en sus ojos. ¿Qué le has dicho a Grayson?, preguntó con voz ronca como un gruñido. Grace luchó por mantener la calma en su rostro, incluso cuando el miedo se apoderaba de su pecho. No sé de qué estás hablando. No te hagas la tonta conmigo, Mitchell. Derek se acercó más, empujándola contra el estrecho espacio entre dos coches. Sé lo que estás haciendo. Sé que estás intentando arruinarme. ¿Quién te crees que eres para enfrentarte a mí? Solo estoy haciendo mi trabajo, dijo Grace, con la voz ligeramente temblorosa, pero firme. Si no has hecho nada malo, no tienes nada de qué preocuparte. Derek soltó una breve y escalofriante carcajada. ¿Crees que puedes vencerme? No eres más que una camarera con suerte. El dueño decidió fijarse en mí. Llevo aquí 3 años. Conozco cada rincón de este lugar. Si abres la boca y dices una palabra más, me aseguraré de que tu vida y la de tu pequeño se conviertan en un infierno. En el momento en que mencionó a Oliver, algo en Grace se encendió. El miedo se desvaneció, sustituido por la furia de una madre que protege a su hijo. Dio un paso adelante y miró fijamente a Derek. «Estás amenazando a mi hijo». Su voz se volvió tan fría que incluso Derek vaciló. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué crees que puedes hacerme? He sobrevivido 4 años sin ayuda de nadie, criando a mi hijo sola, y sigo aquí. ¿Crees que voy a tener miedo de un ladrón como tú? Derek abrió la boca para decir algo, pero Grace le dio la espalda y se alejó sin volver a mirarlo. Se metió en su coche, arrancó el motor y se marchó, dejando a Derek solo en la oscuridad, con el rostro desencajado por la ira y el miedo. 2 días después, James Cole llamó a la puerta de la oficina de Luca en la Torre Grayson. Llevaba un grueso expediente en una memoria USB repleta de pruebas. «Jefe, los investigadores han terminado», dijo James, dejando el expediente sobre la mesa. «Es peor de lo que pensábamos». Derek Mason no solo se quedaba con dinero en efectivo, inflar los costes, aceptaba sobornos de los proveedores e incluso creaba facturas falsas. El total que se llevó en los últimos 2 años. James hizo una pausa, como si él mismo no pudiera creer la cifra. Es más de $50,000. Lucas se quedó sentado en silencio, con los ojos grises fijos en el expediente, y luego miró hacia la ventana, donde se extendía el horizonte de Chicago. «Anoche también amenazó a la señorita Mitchell», continuó James. «Mandé a alguien a vigilarla, como usted me pidió. La bloqueó en el aparcamiento y la amenazó a ella y a su hijo». Lucas se volvió y en ese momento James vio algo peligroso brillar en los fríos ojos grises de su jefe. «Lunes», dijo Luca, con voz baja y firme. «Convoca a todo el personal del Rosewood Diner y haz que la policía llegue a las 9:30. Terminaremos con esto el lunes por la mañana». El Rosewood Diner cerró temporalmente con la excusa de una reunión interna. Todo el personal fue convocado para las 9 Cinema Twins, desde el cocinero Tony Russo hasta Megan, los 2 empleados a tiempo parcial y el propio Derek Mason. Cuando Grace entró, vio a Luca de pie en medio de la sala con Harold y James a su lado. Sobre la mesa había un ordenador portátil abierto, con la pantalla orientada hacia la multitud. El ambiente en el restaurante era pesado, sofocante, como si estuviera a punto de desatarse una tormenta. Derek estaba de pie cerca de la caja registradora, con el rostro más pálido de lo habitual. Llevaba días sintiendo que algo iba a pasar, y al ver la alineación frente a él, supo que su instinto no le había fallado. Aún así, trató de mantener la compostura. Mantuvo la espalda recta, como si no tuviera nada que temer. «Gracias a todos por venir», comenzó Luca, con la voz resonando en el restaurante en absoluto silencio. «Tengo un anuncio importante que hacer. Durante una revisión interna, hemos descubierto graves irregularidades financieras relacionadas con el Rosewood Diner». Derek carraspeó, intentando intervenir. «Señor Grayson, si hay algún problema con los libros, puedo explicarlo». «No le he dado permiso para hablar». Luca lo interrumpió con sus ojos grises fijos en Derek
con una frialdad que hizo que la sala se sintiera más fría. Tendrá su oportunidad para explicarlo, pero no ahora. Luca asintió con la cabeza a James. James se acercó al ordenador portátil y pulsó el botón de reproducción. En la pantalla, las imágenes de las cámaras de seguridad aparecieron con total claridad. Derek Mason estaba delante de la caja fuerte, la abrió, contó el dinero, miró a su alrededor y se guardó un fajo de billetes en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje. El siguiente video, otro día, el mismo acto, luego otro video y otro más. Cada video era una prueba irrefutable. Cada imagen era otro clavo más en el ataúd de la carrera de Derek Mason. Megan se llevó una mano a la boca, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Tony Russo se quedó de pie con los brazos cruzados, asintiendo con la cabeza como si lo hubiera sospechado durante mucho tiempo, pero nunca hubiera tenido pruebas. Los dos trabajadores a tiempo parcial se miraron entre sí, sin saber muy bien cómo reaccionar. Y Derek, con el rostro pasando de pálido a rojo furioso, con el miedo y la rabia entremezclados. Durante los últimos 2 años, dijo Luca, con voz tranquila, como si estuviera leyendo el parte meteorológico, Derek Mason ha malversado más de $50,000 del restaurante Rosewood. No solo robaba dinero de la caja fuerte, inflar los gastos, aceptaba sobornos ilegales de los proveedores y creaba facturas falsas. Se han reunido todas las pruebas y se entregarán a las autoridades competentes. «Eso es mentira», explotó Derek, con voz aguda por el pánico. «Esos videos son falsos. Alguien ha montado todo esto para arruinarme». Se volvió hacia Grace con los ojos ardientes de odio. «Es ella. Eres tú, ¿verdad, Mitchell? Tú lo has montado todo. Querías mi trabajo, así que te lo has inventado todo». Grace se quedó quieta, sin decir nada. No tenía que defenderse. Las pruebas ya habían hablado. «La señorita Mitchell no ha montado nada», dijo Luca, adelantándose para interponerse entre Derek y Grace. «Solo descubrió la verdad y me la comunicó, como haría cualquier empleado honesto. Tú, por el contrario, has utilizado tu posición para robarme dinero durante 2 años. No puedes culpar a nadie más». En ese momento, se abrió la puerta del restaurante. Entraron 2 agentes uniformados, seguidos por un hombre vestido de civil, alguien que Grace supuso que era un detective. James los había llamado con antelación, tal y como le había indicado Luca. Derek Mason, el detective, dijo: «Soy el detective Rodríguez del Departamento de Policía de Chicago. Queda usted detenido por malversación. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en un tribunal». «No», gritó Derek, retrocediendo tambaleante. «No pueden hacer esto. No lo permitiré». Se volvió hacia Grace, con los ojos desorbitados como un animal acorralado. «Pagarás por esto, Mitchell. Tú y tu hijo lo pagaréis. No te dejaré escapar». Antes de que Derek pudiera dar otro paso hacia Grace, Lucas se interpuso entre ellos. Era casi una cabeza más alto que Derek, y su presencia era como un muro de acero. «Si alguna vez le pones la mano encima a ella o a su hijo», dijo Luca con voz baja y gélida, «la cárcel será el lugar más seguro al que puedas aspirar. Te lo prometo». Derek miró a los ojos grises de Luca y vio algo que le heló la sangre. No era una amenaza vacía. Era la promesa de un hombre con suficiente poder y crueldad como para cumplir lo que se propusiera. Derek tragó saliva. La locura de sus ojos se atenuó, sustituida por puro miedo. Los agentes intervinieron y le esposaron. El frío clic del metal cerrándose alrededor de sus muñecas resonó en el silencio del restaurante, como el sonido del destino cerrando de golpe la puerta de su vida. Derek fue conducido al exterior, con la cabeza gacha. La arrogancia de antes había desaparecido. Al pasar junto a Grace, se detuvo un segundo y le lanzó una mirada de puro odio. Pero Grace no tenía miedo. Se mantuvo erguida, lo miró a los ojos y no dijo nada. No era necesario. Se había hecho justicia. La puerta del restaurante se cerró detrás de Derek y comenzó oficialmente un nuevo capítulo para el Rosewood Diner. En el restaurante, pareció liberarse un suspiro colectivo. Megan se apresuró a abrazar a Grace, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tony Russo asintió con la cabeza a Grace, un gesto poco habitual de respeto por parte de un hombre de pocas palabras. Y Luca Grayson se quedó allí, con sus ojos grises fijos en Grace y una expresión que ella no podía descifrar del todo, pero que denotaba respeto. Denotaba admiración y tal vez algo más que eso.
Habían pasado 6 meses desde el día en que Derek Mason fue arrestado, y el Rosewood Diner se había transformado por completo. Se había colocado un nuevo letrero con las palabras Rosewood Diner, donde se sirve amabilidad. Y en el interior, el espacio se había renovado con sillas nuevas, una iluminación más cálida y fotografías en las paredes, imágenes de empleados y clientes habituales que se sentían parte del lugar. El restaurante ahora resonaba con el sonido de las risas y las conversaciones, mezclado con el reconfortante aroma de la buena comida. Grace Mitchell era ahora la directora general del Rosewood Diner. Ya no había división entre turnos diurnos y nocturnos para ella, porque supervisaba todas las partes del negocio. Bajo su liderazgo, los ingresos habían aumentado un 40% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los clientes seguían volviendo, no solo porque la comida era buena, sino porque podían sentir la diferencia en cómo el personal trataba a la gente. En la calidez que llenaba la sala, Megan se había convertido en jefa de turno, ahora segura de sí misma, radiante como nunca antes. Tony Russo seguía en la parrilla, pero ahora tenía 2 ayudantes de cocina y por primera vez, por fin tenía espacio para respirar y crear nuevos platos. Todos los empleados habían recibido un aumento del 15%, tal y como había prometido Luca, y ya nadie vivía con el miedo de que le gritaran o le amenazaran. Pero el mayor cambio no se produjo dentro del restaurante. Fue en la vida de Grace. Con su nuevo sueldo, había podido dejar atrás el apartamento pequeño y viejo y alquilar uno de 2 habitaciones en un barrio mejor. El nuevo apartamento tenía grandes ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana, y un pequeño balcón donde podía cultivar algunas macetas con flores. Y lo más importante de todo era que Oliver tenía su propia habitación. La decoró con dibujos de dinosaurios y fotos de él con su madre. Y cada noche, antes de acostarse, decía que era la habitación más bonita del mundo. Oliver tenía ahora 6 años y estaba mucho más sano gracias a una mejor medicación para el asma y una alimentación equilibrada. Estaba en primer curso en un colegio privado con un buen programa de artes, donde se fomentaba y cultivaba su talento para el dibujo. Cada semana traía a casa nuevas obras de arte y Grace colgaba cada una de ellas en la pared del salón, como si fuera un museo en miniatura. Ver a su hijo correr, reír, dibujar y hablar de sus amigos del colegio. A veces, Grace sentía como si estuviera viviendo un sueño que no se había atrevido a imaginar durante esos 4 años difíciles. Harold Grayson se había convertido en una parte esencial de sus vidas. Venía al Rosewood Diner casi todos los días, se sentaba en su mesa habitual de la esquina, pedía café solo y tostadas, y se quedaba durante horas solo para observar, para hablar con Grace cuando ella tenía un momento para jugar con Oliver. Cuando Grace lo recogía después del colegio y lo llevaba al restaurante, Oliver lo llamaba abuelo Harold, y cada vez que Harold oía ese nombre, sus ojos se iluminaban de felicidad. Harold tenía un nieto, pero Luca estaba demasiado ocupado y distante para la cercanía que Harold anhelaba. Con Oliver, Harold volvió a sentir amor incondicional, algo que había echado de menos desde que murió su esposa. Y luego estaba Luca. La relación entre Grace y Luca era la parte más complicada de todas. Seguía siendo frío, seguía siendo callado, seguía transmitiendo ese peligro inconfundible cada vez que entraba en una habitación. Pero con Grace era diferente. Le preguntaba por su trabajo, por Oliver, por las cosas con las que luchaba. Aparecía cuando ella menos lo esperaba, a veces trayendo un pequeño juguete para Oliver, a veces simplemente sentándose con una taza de café y observándola moverse por el restaurante mientras trabajaba. Sus ojos gris acero permanecían fríos cuando miraba a los demás, pero cuando se posaban en Grace había algo más suave, algo más cálido. Grace no sabía cómo llamar a lo que existía entre ellos. Quizás no era amor en el sentido habitual, sin rosas ni declaraciones románticas, pero era compañerismo, era respeto, era una sensación de seguridad que no había sentido con nadie desde que Ryan se marchó. Luca no hacía grandes promesas. No hablaba con palabras bonitas, pero siempre estaba ahí cuando ella lo necesitaba. Y a veces eso era todo lo que una persona realmente necesitaba. Una tarde de finales de otoño, cuando la luz del sol se derramaba como miel sobre Chicago, Grace se paró a la entrada del Rosewood Diner y vio a Oliver correr hacia Harold, que esperaba en su mesa habitual de la esquina. El niño pequeño abrazó al anciano de cabello blanco
y le contó emocionado sobre un nuevo dibujo que había hecho en la escuela. Y Harold se rió, la cálida risa de un abuelo que se sentía completo junto a ellos. Lucas se quedó sentado en silencio, pero la comisura de sus labios se levantó ligeramente mientras observaba la escena, y Grace sonrió por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que pertenecía a algún lugar, que pertenecía a una familia, aunque esa familia se hubiera formado de la manera más extraña. Un año después de aquella fatídica noche de tormenta, Grace Mitchell conducía su nuevo coche por la familiar carretera que llevaba a su casa. Ya no era el viejo Honda Civic de 2008, sino un Toyota Camry que había comprado con sus propios ahorros, ganados con esfuerzo. Oliver estaba sentado en el asiento trasero, completamente absorto, garabateando dibujos en el pequeño cuaderno que le había dado el abuelo Harold. Fuera de las ventanas, el cielo de Chicago estaba cambiando. Nubes oscuras se acercaban desde la dirección del lago Michigan y comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Al principio era ligera, pero luego se hizo cada vez más intensa, así que Grace encendió los limpiaparabrisas y recordó la noche de hacía un año, la noche en que se detuvo para ayudar a un anciano desconocido. Nunca imaginó que esa pequeña decisión cambiaría toda su vida. La tormenta llegó más rápido de lo que esperaba. La lluvia caía a cántaros, el viento soplaba con fuerza y la visibilidad se redujo a solo unos metros. Grace redujo la velocidad y condujo con cuidado por la carretera resbaladiza. Y entonces lo vio. Más adelante, en el arcén, había un pequeño coche aparcado torcido con las luces de emergencia encendidas. Junto a él había una mujer joven, probablemente de unos 20 años, acurrucada bajo la lluvia, con una mano agarrada al lateral del coche y la otra sosteniendo su teléfono en alto, como si intentara captar señal. La imagen le resultaba dolorosamente familiar. «Mamá, hay alguien parado bajo la lluvia». La voz de Oliver la llamó desde el asiento trasero. Grace miró por el espejo retrovisor y vio los ojos azules de su hijo fijos en la escena exterior, con preocupación escrita en su rostro. Sonrió, encendió la señal y se detuvo en el arcén. Bajó la ventanilla hasta la mitad. La lluvia entró inmediatamente, pero no le importó. «¿Está bien?», gritó, luchando porque su voz se impusiera al rugido de la tormenta. La joven se giró, con el rostro empapado, y era difícil distinguir entre la lluvia y las lágrimas. «Mi coche se ha averiado», dijo la mujer, con la voz temblorosa por el frío y el miedo. «No hay señal. No sé qué hacer». Grace abrió la puerta. «Sube», le dijo, con voz suave pero firme. Nadie debería quedarse solo en una tormenta. La joven la miró, con una mezcla de sorpresa y gratitud. Se apresuró a acercarse, abrió la puerta del copiloto y se deslizó dentro, con el agua goteando de su ropa sobre el asiento de cuero. Pero a Grace no le importó en absoluto. «Gracias», susurró la joven, con la voz cargada de emoción. «Pensé que iba a pasar toda la noche ahí fuera. ¿Por qué se detuvo a ayudarme? ¿No le daba miedo que pudiera ser peligrosa?» Grace sonrió recordando la misma pregunta que Harold le había hecho un año atrás. «Mi madre solía decir, cuando ayudas a alguien, no sabes a quién estás ayudando. Quizás sea un ángel poniendo a prueba tu corazón». Miró a la joven con tranquila calidez. «Y seas quien seas, no puedo dejar atrás a alguien que necesita ayuda». Desde el asiento trasero, Oliver se inclinó hacia adelante. «Mamá, eres como el abuelo Harold, ¿verdad? Él también fue alguien a quien rescataste». Grace se volvió hacia él, con el corazón reconfortado por el brillo de sus ojos. «Así es, cariño. Y tal vez algún día esta joven se detenga para ayudar a otra persona. La bondad se contagia. Cariño». Oliver asintió con la cabeza, con una mirada pensativa en su joven rostro. «Mamá, entonces, si yo ayudo a un amigo en la escuela, y ese amigo ayuda a otra persona, y esa persona ayuda a otra persona, ¿la bondad da la vuelta al mundo?» Grace sintió que se le humedecían los ojos. Miró a su hijo en el espejo y asintió. «Sí, cariño, la bondad es un círculo. Sigue y sigue, y algún día vuelve a nosotros de una forma que nunca habríamos imaginado. Igual que tu madre ayudó al abuelo Harold, y luego el abuelo Harold y el tío Luca ayudaron a tu madre». Fuera, seguía lloviendo, pero dentro del pequeño coche, 3 personas avanzaban juntas bajo la tormenta, y Grace sabía que el círculo de bondad seguiría girando. La historia de Grace Mitchell no trata solo de una madre soltera que se salva del abismo. Es una historia sobre cómo algo tan pequeño como detenerse a ayudar a un desconocido bajo la lluvia
puede cambiar toda una vida. En un mundo cada vez más apresurado y frío, es fácil olvidar que las personas siguen necesitando a otras personas, que la bondad no es debilidad, sino fuerza. Grace le recordó a Harold los valores que había olvidado. Harold y Luca le abrieron una nueva puerta a Grace, y Oliver, ese niño pequeño, aprendió la lección más importante de todas, que ayudar a los demás no requiere una razón ni una recompensa, solo un corazón que sepa amar. El círculo de la bondad sigue girando y puede empezar contigo. Si has estado con nosotros hasta el final, muchas gracias por dedicar tu tiempo a escuchar la historia de Grace, Harold, Luca y el pequeño Oliver. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta para apoyar nuestro canal. Comparte este video con tus seres queridos, tus amigos, cualquiera que creas que necesita escuchar una bonita historia sobre la bondad y la esperanza. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevas historias conmovedoras cada día. Nos encantaría saber qué opinas. ¿Cómo te ha parecido esta historia? ¿Te ha recordado a alguien de tu vida real? ¿Alguna vez te ha ayudado a alguien en un mal día? ¿O alguna vez te has detenido a ayudar a un desconocido? Compártelo con nosotros en los comentarios a continuación. Leemos todos y cada uno de los comentarios porque tu historia merece ser escuchada. Y por último, deseamos a todos los que nos veis buena salud, una vida alegre, paz y felicidad cada día. Recordad que la bondad que ofrecéis hoy puede ser la luz que guía a alguien a través de su noche más oscura. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Nos vemos en el próximo video.